¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva edición de Es Política. Es Política comienza temporada. Lo vamos a hacer con una entrevista que me parece de lo más interesante. Yo creo que es uno de los diputados con más garra, con más personalidad, que dice las cosas muy claras, que llama a las cosas por su nombre y que además tiene intervenciones muy destacadas en el Congreso de los Diputados y que además tiene un lado humano que también vamos a intentar descubrir hoy, por lo menos un poquito. Carlos García Danero, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de la vida. Carlos García Danero, yo decía que tiene intervenciones muy virales, que luego recorren las redes una y otra vez, pero usted, cuando era más joven que ahora, porque sigue siendo joven, ¿pensó alguna vez que iba a ser diputado? Bueno, no exactamente, ¿no? Diputado, sí que llevo muchos años en política, tenía vocación política y de hecho pues llevo muchos años, ¿no? He tenido cargos a lo largo de los años, pero vocación política sí. ¿Dónde, en qué puesto exactamente? No era un planteamiento de decir quiero ser diputado, sino bueno, participar en la política sí. Y uno hay días que se llega a cansar y a decir, qué rollo de trabajo, a ver cuándo acaba la legislatura y me dedico a otra cosa. Bueno, lo que pasa que siempre lo digo, todos los que estamos en política estás voluntario, por lo cual lo tienes muy fácil, el día que te aburras te vas a tu casa, entonces, quiero decir, yo creo que no tenemos derecho a quejarnos, o sea, si estás es porque quieres y por lo tanto el momento que estás porque quieres, hombre, como todo el mundo, hay días que... Pero habrá momentos complicados. Hay días... momentos complicados hemos tenido muchos de todo tipo, quiero decir, nos hemos pegado media vida mirando bajo un coche, pues fíjate, momentos complicados ha habido muchos, pero bueno, estás porque quieres. Entonces, como pasa en todos los órdenes de la vida, hay días que estás con la moral más alta, otros más bajos, pero lo que es el trabajo, si estás, vuelvo a insistir, nadie te obliga a estar en un puesto político y por lo tanto, oye, no me voy a quejar de eso, ni mucho menos. Porque Carlos García Danero es nacido en Talavera de la Reina, en Toledo, pero bueno, eso es lo que pone en Wikipedia, en las biografías, nació en Talavera de la Reina, pero usted es navarro, es de Pamplona. Y está asociado, y esa es la realidad que usted ha vivido, como sí. Ha dicho, por cierto, mirando muchos días por debajo del coche. Bueno, sí, porque yo entré en política joven, en tiempos pues políticamente muy duros, evidentemente, y en el momento que ocupabas cargos, pues lógicamente estabas ya señalado, ¿no? Si estabas en partidos que no fueran nacionalistas o que no fuera Berchale, pues ya estabas marcado y bueno, pues como todos los compañeros, ¿no? Por desgracia, hubo compañeros pues que murieron y que fueron asesinados, ¿no? Por defender unas ideas y todos los demás pues estaba señalado. El caso es que usted, como decía al principio, tiene intervenciones muy virales, que la gente dice, hay que ver este hombre, qué bien habla, dice las cosas claras, se le entiende muy bien. Yo me pregunto una cosa, en esta época tan mediática en la que estamos viviendo, los diputados, cuando dicen algo, lo dicen ya pensando en que luego se puede hacer viral o premeditadamente diciéndolo para que se haga viral. No, bueno, yo quiero decir, yo hablo por mí, yo dices las cosas como las piensas y como las sientes y como ves la situación. Es verdad que estas intervenciones hace 15 años, pues solo el que las viera en directo las podría ver. Lo que tienes ahora es que tú puedes tener una intervención y que la vea mucha gente porque tiene medios para verlo, ¿no? La diferencia es esa, que antes lo que decías pues se quedaba en el ámbito estrictamente del Parlamento, del Congreso de los Diputados, y de lo que pudiera escribir un periódico te sacaran una frase, un telediario, ¿no? Hoy en día, bueno... Pero usted no está en la noche anterior a su intervención pensando, escribiéndose una frasecita, porque esto luego... No, porque de hecho es evidente, porque ahí está la hemeroteca, salgo sin papeles y generalmente te surgen las cosas, tienes las ideas claras y sobre la situación, porque muchas veces hablas dependiendo de cuál es la situación en ese momento o de lo que ha dicho el otro, ¿no? Y por lo tanto, no te preparas para que luego la gente lo vea. Yo estoy encantado, ¿no? De que lo vean por un lado y es verdad que mucha gente pues te agradece las intervenciones y bueno, eso es una satisfacción personal, por supuesto. Bueno, tenemos un curso político por delante que se presenta muy, muy caliente, muy incierto, no sabemos lo que va a pasar. Hay varios casos ahí que están pululando. El Partido Popular quiere llevar, por ejemplo, el tema de Begoña Gómez al Senado, que es donde tiene usted mayoría absoluta. Por cierto, ¿cuándo va a ser eso de ver a Pedro Sánchez en el Senado hablando de los asuntos de su mujer? La verdad que no sé exactamente cómo van los plazos de la comisión y cuándo se va a hacer. Lo que es evidente es que la situación de España es bastante compleja, eso sí que es evidente, ¿no? Y más después de ver ayer a Sánchez, yo creo que es lamentable, ¿no? Que
en el momento Sánchez está hablando de, que ya se ha hecho famoso, ¿no? Del Lamborghini y no sé qué, y a la vez, que a mí me parece un escándalo que se ha dicho poco, su grupo parlamentario estaba impidiendo que siguiera la tramitación de la ley de la ELA, ¿no? Yo creo que ese es el problema, que es que al final no está solucionando nada. Hay gente que porque no eres capaz de poner dinero que existe en España para ponerlo, se está muriendo y tú mientras estás haciendo grafietas ante tu gente hablando de Lamborghinis y no sé qué. Eso es hacer política de miserables, es que no es otra cosa. Cuando usted ve a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, cuando le ve ahí en el cara a cara, en la distancia corta, ¿qué es lo que capta? ¿Qué es lo que le transmite? Pues yo creo que se ve una persona que se mira a sí mismo, se gusta muchísimo, se quiere a sí mismo y solo piensa en él. Solo piensa en su persona. Y eso que se hace mucho, y es verdad, se dice mucho, no, pero es que es así. Es que él le da igual todo. Se ve que es una persona que le importa bastante poco la sociedad en la que está, no le preocupa para nada la suerte que puedan correr los españoles y solo le preocupa lo que él representa y él, pero ni su gente, ni los que tiene alrededor, sino él, solo él, ¿no? Yo creo que es un caso para estudiar, desde luego. Luego tiene ahí lo que dicen una suerte de mercadillo persa, de yo te doy, tú me das, tú me apoyas, yo te doy esto. ¿Eso cómo se capta en el Congreso y hasta dónde puede durar eso? Se lo pregunto como persona que está ahí viviéndolo diariamente. Esos hilos que él trenza con los independentistas, con los de Bildu, con los de Junts, pero luego también con los de RC. A ver, yo creo que con el mercadeo hay una frase que dijo Otegi, que cuando Otegi le pasa como a los demás, cuando gente suya dice, oye, pero esto de pactar con Sánchez y tal, dice, es que hay que aprovechar, nunca vamos a tener un chollo como este presidente del gobierno. Es que eso lo dice todo. Es decir, que un partido como Bildu te esté diciendo que es un chollo tener a Sánchez de presidente del gobierno, es que lo dice todo, es que es una vergüenza. Y a partir de ahí, pues es que aprovecha Junts, pero lo estamos viendo, ¿no? Es como, ahora me toca a mí, ¿qué me das? No, a ti tal, el siguiente, venga. Es verdad que muchas cosas les intenta engañar, pero no es que les engañe, es que a ellos les conviene también o no les engaña lo suficiente para romper la baraja, ¿no? En el momento que el engaño o estos crean que ya no sacan, no es el engaño, sino que ellos vean que no sacan provecho, pues entonces romperán la baraja. Y luego en las conversaciones que pueden tener, por ejemplo, diputados del PP y diputados del PSOE. ¿Usted, por ejemplo, toma cafés con diputados del PSOE en el Congreso? No, tomar cafés no. Y en algún corrillo. Pero bueno, para hablar con diputados del PSOE. ¿Le dice algún diputado del PSOE, yo esto de Sánchez no lo acabo de ver? Bueno, la verdad es que poco, tampoco ellos están muy... Quiero decir que si hablas con diputados del PSOE, pero ellos están encantados con Sánchez, o sea, yo creo que los que están, yo no sé por ahí, ¿no? Pero los que están de diputados, yo creo que poco se puede rascar el que sea crítico con Sánchez, no sé si habrá alguno, ellos están encantados, ellos piensan que lo está haciendo fenomenal. ¿Y por dónde van a ir las líneas de actuación del Partido Popular en esta legislatura? ¿Cuál va a ser la primera medida estrella que van a tomar? No, bueno, yo creo que ahora hay que decir que sobre todo lo que nos gustaría es que Sánchez diera cuentas de algo, porque claro, tienes todos los problemas que tiene, todos los problemas judiciales que tiene que le afectan a su mujer, a su hermano, o sea, es que está ahí y no da cuenta de nada, o sea, él sale, insulta y se vuelve, pero tendrá que dar cuenta de las cosas que hace. Ahora con el famoso, con el tema de Cataluña, ¿no? Con el dinero, dice, no, y voy a dar a los demás, pero el dinero, a ver, que el dinero no es infinito, pero que la gente no es tonta, ya te dicen los otros, o nos das lo que te has comprometido o esto se rompe, porque, o sea, todo lo que hace, quiero decir, como lo hace solo para conseguir estar un día más y le da igual todo, pues al final vive en la incoherencia absoluta y tienes ahí a la ministra de Hacienda haciendo el ridículo en el Senado porque es imposible explicar, salvo que digas, mire, les voy a dar todo el dinero y que ellos gestionen como quieran. Y luego no, es más solidario. Más solidario lo que estás diciendo es que luego ya verán si ellos dan algo al resto de los españoles. Eso, claro, se lo explicas. Yo lo que no entiendo es cómo los diputados, lo entiendo porque son sanchistas 100%, pero lo normal sería que los diputados de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Asturias, de tal, del Partido Socialista, no votaran eso, porque no tienen que volver a su casa. Pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Es una pasada. Luego está la propia encrucijada del Partido Popular, de la que usted forma parte, Carlos García Danero, y las encuestas dan bien, van dando bien, incluso con mayoría absoluta, pero siempre contando con Vox.
¿Cómo son las relaciones con Vox en el Congreso, en el día a día? Bueno, yo creo que son normales, quiero decir, las relaciones yo creo que son normales, no sé, claro, eso supongo que dependerá también a quien le preguntes, ¿no? Las relaciones... ¿Pero ustedes tienen buena amistad? ¿Se toman cafés? Bueno, ¿Se toman cafés yo con con los de Vox? gente, Con los de pero Vox sí que se toman por eso cafés, digo ¿no? que, bueno, tomar café en general tampoco, quiero decir, pues estás al final en el Congreso, tampoco hay mucha esto de, no, y se toman cafés y tal, yo creo que menos de lo que se dice. Es que luego me ha dicho que con los del PSOE no, digo igual con los del No, PSOE. no tengo problema, quiero decir, ni con unos ni con otros, ¿eh? Lo que pasa es que generalmente, bueno, aparte que no tomas muchos cafés, estás con la gente de tu partido hablando cosas del partido. Pero no, pero quiero decir, la relación muy buena, pero dependerá de las personas. Es decir, igual le preguntas a otro y te dice, yo con esos no me hablo. No, yo la relación muy buena, quiero decir, la relación, pero eso no te arregla ni el futuro ni el... Pero como si fuera... O sea, al final las relaciones personales están muy bien, pero lo que hay que hacer es armar una alternativa a Sánchez. Eso es lo que hay que hacer, independientemente de que tus relaciones sean mejores que otras, ¿no? Y entonces lo que buscas el partido es conseguir, lógicamente, el mayor número de votos primero, para que no haya una alternativa, sea imposible hacer una alternativa del Partido Socialista y la otra para poder gobernar con garantías. Ese es el objetivo del partido, claro. Sí, pero es verdad que la gente dice esto está muy crispado, esto está muy encrespado, no se hablan los políticos entre ellos. Antiguamente sí que había amistad entre diputados de diferentes bancadas. Usted, por ejemplo, García Danero, ¿tiene alguna relación, no digamos ya, por lo menos que se acerque a la amistad con algún diputado de otro partido? Pero que eso, o sea, las relaciones, que las relaciones en general con gente que te vas más son muy buenas y ¿qué tal estás? Yo muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal te va la vida? ¿Qué tal el verano? No, eso sí, pero qué decir, pero eso, o sea, los acuerdos entre partidos no vienen derivados de eso. O sea, cuando se dice, no, es que antes la relación era buena. No, a ver, tú negocias sobre cosas concretas. Entonces, que facilita el que tengas, puede ser, pero si tú tienes necesidad o crees que es bueno para España llegar a acuerdos con un partido, pues sí te... Pero vamos, que no tiene usted ninguna amistad con ningún diputado. No, ninguna amistad. Esto, mira, le oí el otro día a Nadal, dice amistad, hombre, segura que le llames amistad. Pues buena relación, sí. Un poquillo de trato, vamos. No, buena relación. Darse una palmadita en la espalda. Sí. Buena relación con mucha gente, sí. De otros partidos también. Sí, con mucha gente, quiero decir, relación sí. Pero bueno, ejemplo, no vamos a acordar. No vamos a decir no. No, porque bueno, eso depende de dos, ¿no? Pero sobre todo porque no vamos a decir, pero no vamos a acordar nada, o sea que... A ver, por ejemplo, decían en la transición, le voy a decir un ejemplo muy extremo, decían en la transición, cuando Blas Piñar, el de Fuerza Nueva, era diputado, era amigo de Vandrés, de los no, pero que tampoco, vascos. O sea... Por ejemplo, eso ya no se da, ya no se da, casos así. Pues supongo que tampoco lo que decir, que cada uno, no sé si se da o no, pero tampoco haces vida... O bueno, que tampoco puedes hablar de todos. Yo al final vas al Congreso, estás en el Congreso el tiempo que tienes que estar y estás haciendo las cosas y tampoco te creas que te da para mucho más. En mi caso, que es verdad que vengo a Madrid, vuelvo a Pamplona, etcétera. Hay otra gente que igual está más tiempo y se relaciona más, eso cada uno. Pero bueno, mi relación en general buena con casi todo el mundo. Y esto de ir a Madrid y volver a Pamplona, luego hay gente que dice, yo me voy a poner en plan abogado del diablo, entre comillas, dice, es que esto viven muy bien, tienen dietas para todo, ganan un montón y no trabajan nada. Bueno, cada uno, quiere decir, al final yo creo que es todo público, ¿no? Al final... ¿Pero todos los diputados de un partido trabajan mucho o usted tiene a veces un poco de resquemor con compañeros que no...? No, yo creo que la gente trabaja, quiero decir. Al final, no, yo qué sé, te sientas ahí y tal, mira, pues es que es el trabajo, ¿no? Estar ahí o tener una reunión de cosas, no, la gente trabaja. ¿Y hay alguno que se escaquea un poquito o no? ¿Algún compañero? No, que yo sepa no. La gente trabaja en las cosas y luego tienes tu sitio, o sea, tu lugar de donde eres también para hacer cosas. Nada, la gente trabaja, hombre. ¿Y cuánto va a aguantar Sánchez en la presidencia del gobierno? Porque esto es un manual de resistencia en toda regla. ¿Cuánto puede aguantar Sánchez? Pues puede aguantar, por él aguantaría siempre, ¿no? Y de hecho pone las cosas para poder aguantar siempre.
hasta los que le dan el cable decidan que sacan más si no está él. Eso no es fácil, pero esa es la clave. O sea, al final la clave es, o cuando vean que ya se ha acabado el dar, el que les den, y lleguen a la conclusión que igual les va mejor estar contra un gobierno del PP. Puede ocurrir, ¿no? Que desde el punto de vista electoral o incluso electoral, sobre todo, ¿no? Práctico es más difícil, pero que en un momento dado llegues a la conclusión que de aquí ya no rascas más y que igual te conviene ir otra vez a la bronca más gorda, y entonces decides que caiga y venga, y si viene un gobierno del PP, pues ya pelearemos. Pero quien lo va a decidir van a ser los que lo apoyan, claro, él no lo va a decidir. Y lo del motín a bordo de la bancada del PSOE, es decir, esto que le piden a García Paje, diga a los diputados de Castilla y León que voten en contra. Nada. Eso no lo ve, ¿verdad? Nada, cero. Eso cero patatero, no va a pasar. Desde mi punto de vista, cero, eso no va a pasar. Nos estamos centrando mucho, Carlos García Danero, en el lado humano, me parece muy bien, así la gente también lo conoce, pero me gustaría preguntarle por una cosa de estos últimos días que ha llamado la atención bastante, que es la explicación de la ministra de Hacienda sobre lo que hemos venido a llamar el concierto catalán. ¿Usted se ha enterado de algo? Es inexplicable la explicación que ha dado, ¿no? Porque al final estamos hablando que es la vicepresidenta del Gobierno de España, es la responsable económica del Gobierno de España y da una explicación para reírse de todos los españoles, ¿no? Diciendo que dice el acuerdo lo que dice, pero no dice lo que no dice. Pero a ver, que lo que dice el acuerdo, que es muy sencillo, que es que Cataluña se queda el dinero y que ese dinero no va a llegar a los demás. Y entonces la gente, aunque tú le quieras llamar tonta a la gente sabe que si antes llegaba un dinero por el reparto de solidaridad entre todos los españoles, incluida Cataluña, y ahora no te llega, pues ese dinero, lógicamente, vas a dejar de tenerlo tú. Es así de sencillo. A mí me parece impresentable esa explicación. Impresentable, Carlos García Danero. Gracias por estar con nosotros. Gracias también por habernos enseñado ese lado más humano de uno de los diputados más virales y más conocidos del Partido Popular. Y le esperamos más veces en Es Diario. Muchas gracias. Vamos a ver lo que ha dicho María Jesús Montero, a ver si ustedes consiguen descifrar un poco de qué va eso del concierto catalán. Está publicado con sus puntos y sus comas. Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice. Bueno, pues eso es lo que decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en relación con el concierto catalán. No sé si se han enterado de algo de lo que es el concierto catalán. Es lo que les vamos a preguntar a nuestros tertulianos de hoy. Vamos a empezar preguntándoles por el concierto catalán, no por lo que es, que todavía no lo sabemos bien, sino por lo que implica políticamente. Hugo Pereira, director de Espolítica y periodista de Es Diario, bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Y también nuestro querido Ricardo Martín. Muchas gracias, muy buenos días. El concierto catalán, lo que es, lo sabremos cuando lo expliquen bien, cuando realmente lo expliquen bien, o mejor que María Jesús Montero, pero lo que implica políticamente, sobre todo, ¿no? Si esto se lleva a la práctica, que lo veremos también porque tiene que pasar por el Congreso, ¿qué puede significar? Claro, yo entiendo que el PSOE tiene un problema, y es que hay muchos de sus varones autonómicos que se han puesto en contra, y además públicamente, esto no es una cuestión de pensar y de fe, ¿no? Además públicamente en contra de algo que es un concierto económico, porque cuando tú transfieres el 100%, es decir, la totalidad, como está estipulado en ese acuerdo al que hacía tanta referencia María Jesús Montero, y como además confirma desde ERC, es decir, con los que llegaron al acuerdo, cuando traspasa el 100% se llama concierto económico, se llama algo igual o altamente similar a lo que hay en País Vasco y en Navarra, que insisto, es un cupo, es un concierto económico, pero insisto, tiene un problema el PSOE porque sus varones evidentemente se le han puesto en contra, evidenciando que hay un agravio comparativo, es decir, agravio comparativo que va además en contra de lo que, digamos, aparece en nuestra Constitución, es decir, de lo que emana de nuestra ley fundamental, y es la solidaridad interterritorial. Ricardo, es un concierto económico porque se cede a Cataluña toda la capacidad recaudatoria y les establece un cupo para que Cataluña pague los servicios que presta allí el Estado, y luego también una solidaridad que, bueno, habría que determinar. Entonces es un concierto económico que además tiene una implicación política en cuanto a los pactos que tiene que hacer Sánchez con el independentismo catalán, o con una parte del independentismo catalán que a su vez le está granjeando la enemistad de Puigdemont, del que depende la legislatura. En fin, bueno, es bastante lío todo esto, ¿no? El relato está así, pero el relato ya es pasado. O sea, estamos hablando, ahí se ha pasado pantalla y estamos en otra pantalla ahora. Por supuesto, el Tribunal Constitucional acabará entrando en la materia porque ya el Partido Popular va
a lanzar el tema del Tribunal Constitucional, en el sentido de que, según el PP, es un cambio constitucional el que se está produciendo con esta negociación y esta singularidad de Cataluña. Llámese singularidad o llámese cupo, pues la verdad es que eso no está en la Constitución. Por tanto, digamos, hay materia, por lo menos, para que el Tribunal Constitucional debata si es constitucional o no lo que se ha hecho. Pero como es un territorio, digamos, del Tribunal Constitucional, pues un tema que políticamente, digamos, no impide que la vida siga. Entonces la vida va a seguir con una propuesta de María Jesús Montero, yo creo que bastante generosa, con mucho dinero encima de la mesa, que primero va a justificar a los varones del Partido Socialista el decir, bueno, pues tampoco está tan mal, que evidentemente haya una financiación singular, pues no nos gusta, dirán los que se oponen, como Paje, como Lambán, pero realmente, bueno, no nos gusta la música, pero la verdad es que la letra, si tenemos encima de la mesa, voy a decir una cantidad que se va a aproximar a lo que va a ser finalmente 35.000 millones de euros, por ejemplo, para la Comunidad Valenciana, que es el punto en el cual está enfocando María Jesús Montero y el Partido Socialista, porque ellos saben que lo que tiene que hacer el Partido Socialista es dividir al Partido Popular. Bien, entonces ahí Hugo, lo que está diciendo Ricardo es la estrategia de Sánchez es dividir el frente del Partido Popular, dividir a los varones del Partido Popular para finalmente poder introducir el sumercancio, ¿no? Pero lo que está dividiendo, para empezar, en Génova ha habido una reunión con todos los varones, digamos, territoriales del Partido Popular, hay una coordinación, es decir, se ha llegado a una conclusión final y es que no al cupo económico, no tampoco a la condonación de deuda, que está otra de las cuestiones que está encima de la mesa, no a eso y sí a impulsar una reforma del sistema de financiación de las autonómico, ¿no? De las comunidades autónomas. Eso sí que están de acuerdo, pero claro, hay que esperar digamos, a que ponga encima de la mesa el gobierno, por tanto, que es a quien le corresponde, pues un nuevo sistema de financiación, una nueva versión del sistema de financiación. Pero más allá de eso, lo que sí que está dividiendo Pedro Sánchez son las cuentas económicas. Es decir, 1,6 billones de euros con B de barbaridad. 1,6 billones de euros alcanzó la deuda pública un nuevo máximo. Es decir, 25.000 millones de deuda pública alcanzó tan solo en el mes de junio. 106%, aproximadamente 106-108% del PIB español corresponde a la deuda. Es decir, con todo eso realmente estamos en condiciones ahora de hacer una política expansiva, además que se va a notar, digamos, en el PIB, una política expansiva hacia las comunidades autónomas, creo que no. Bueno, eso lo va a decir Bruselas, como sabemos. O sea, si Bruselas, digamos, esa perspectiva o ese diseño que hace Hugo, digamos, le asusta, y por el nivel de deuda de España, etcétera, pues va a sacar tarjeta roja y como ya hay que presentar las cuentas dentro de 40 días más o menos en Bruselas, pues ahí le van a decir a Sánchez, al gobierno de España, oiga, con esa deuda no vamos a ninguna parte, o sea, cambie usted las prioridades y díganos cómo va a pagar esa deuda y periodifíquenos cómo va a pagar esa deuda. Desde luego, Ricardo, está muy por encima de ese pacto de estabilidad, es decir, de los márgenes, de los límites máximos que desde la Unión Europea imponen a todos los Estados miembros después de ese periodo tan laxo durante la pandemia y tal. Ahora ya hemos recuperado ese plan, ese pacto de estabilidad. Hay que cumplir con los objetivos de la Unión Europea y desde luego, vamos, superamos con creces los límites, digamos, de deuda y de déficit que nos marcan desde la Unión Europea. Con creces los superamos. En déficit estamos bastante alineados, en inflación estamos bastante alineados. 60% máximo de deuda. En crecimiento, Estamos en el 108. Y en crecimiento y estamos mal en deuda. Por eso digo que Bruselas, por eso digo, yo no voy a anticipar, porque no lo sé, cuál va a ser la posición de Bruselas, pero para mí es la prueba del algodón. Si Bruselas dice, tienen ustedes una deuda grande, pero Italia tiene más y otros están igual, pues vamos a ver lo que dice Bruselas. En el frente político, Ricardo, antes de pasar al tema de Escrivá y de las colonizaciones de los organismos del Estado, en el tema político, como experto en el PSOE, García Paje ya cerró curso diciendo hasta aquí hemos llegado, eso es inadmisible, el concierto con Cataluña. ¿Hasta qué punto puede llegar la división en el PSOE con este tema? Yo creo que hay división ya en el PSOE. ¿Hasta dónde puede llegar la división? Hay incertidumbre por la situación actual. Lo que sucede es que están a la espera y de lo mío qué. O sea, en Andalucía tiene que poder ¿Les va a comprar Sánchez a las autonomías del PSOE? No solo va a comprar, digamos, entre comillas, sí, a los líderes del Partido Socialista. Lo que trata María Jesús Montero es de comprar
también a los líderes autonómicos del Partido Popular, porque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, recordemos que tiene que tener un resultado, si no, no hay financiación. O sea, sinceramente, esto supongo que eso lo están pensando los Mazón, presidente de Valencia, Moreno Bonilla de Andalucía. O sea, esto de reunirse en Génova, como dice Hugo, que lo han hecho, es para cerrar filas, pero evidentemente si al día siguiente estos varones no son varones, son presidentes autonómicos, a los cuales tienen que decidir qué van a hacer con la financiación. Entonces van a decir, no, Montero nos dice que son 30.000 millones de euros, dice, no, vamos a votar en contra. Pero bueno, no quieren la financiación. Y ahora, Ricardo, y concluyo, tenemos que hablar ya de la realidad. Es decir, que esto no va a salir adelante ni por chiste. Es decir, hay una LOFCA que dicen los expertos que hay que cambiar, que hay que aprobar, por tanto, en el Congreso, y no tienen los números porque desde luego ya le están exigiendo, incluso hasta otros partidos nacionalistas, le están exigiendo ¿y de lo mío qué? ¿Y de lo mío qué? Entonces va a ser muy difícil, extremadamente difícil, que esa modificación de la LOFCA que exige, digamos, el concierto económico o la financiación singular, como dicen desde el PSOE, salga adelante. Eso es la realidad. Entonces estamos aquí haciendo debates de brindis al sol. Yo creo que efectivamente hay que verlo. O sea, hay que verlo, hay que irlo viendo lo que vaya a pasar en el Sí, Congreso durante estos próximos meses, las cabriolas que tendrá que hacer Pedro Sánchez para poder sacar todo esto adelante, no solamente con sus varones, con los varones del Partido Popular, con sus pactos en el Congreso. Y otra de las noticias con las que ha empezado el curso y que también ha llamado poderosamente la atención, otro de estos golpes de efecto de Pedro Sánchez, es el nombramiento de José Luis Escrivá, actualmente ministro de Transformación Digital y Función Pública, como gobernador del Banco de España, nada menos. Esto ya se suma a una larga lista de altos cargos del gobierno, de ministros. Empezó la cosa con Dolores Delgado nombrando la fiscal, Carmen Calvo en el Consejo de Estado. Realmente es algo que ha causado asombro porque no había pasado nunca con tanto descaro, por así decirlo, dentro de la actual etapa democrática. No, y a ver, además yo creo que nadie duda del extenso currículum de José Luis Escrivá, de la gran formación que tiene, y yo estoy convencido, esto lo dije en múltiples foros, en televisión, es decir, yo estoy convencido de que puede llegar a ser un gran gobernador del Banco de España. Ahora bien, en una democracia, o para que una democracia funcione, evidentemente no solamente los organismos e instituciones independientes del Estado y de la Administración General del Estado tienen que serlo, sino que además también parecerlo para que pueda ganar legitimidad ante la opinión pública, es decir, para que las instituciones ganen credibilidad ante la ciudadanía y, por tanto, que una democracia funcione y que los ciudadanos crean en esa democracia. Entonces, insisto, ¿puede llegar a ser un gran gobernador? Hombre, tiene la experiencia más que de sobra, yo creo que para ocupar ese cargo. Además, cualquier persona que haya hablado, yo mismo, que haya hablado con personas que han trabajado directo o indirectamente con José Luis Escrivá, reconocen su gran capacidad de trabajo y su gran profesionalidad. Esto es así, es decir, hay que ser objetivos, hay que decirlo, ¿no? Pero insisto, en una democracia las instituciones y organismos no solamente tienen que ser independientes, sino que también parecerlo. Y desde luego que un ministro acabe siendo de la noche a la mañana gobernador del Banco de España, hombre, cuanto menos, pues surge esa duda de si va a ser o no, digamos, independiente el organismo. Y además, y concluyo, hay una pregunta clave que resume todo. ¿Se va a criticar a sí mismo el nuevo gobernador del Banco de España? Lo digo porque como ministro, José Luis Escrivá tuvo que participar de forma directa o indirecta en políticas económicas, en políticas públicas que ahora el Banco de España va a tener que analizar, va a tener que criticar. Entonces, ¿llegará un momento en el que se critique a sí mismo el nuevo gobernador del Banco de España? Tengo mis dudas. Porque una de las funciones del Banco de España, Ricardo, es precisamente esa, a día de hoy, emitir informes sobre cómo va la economía o cómo se pueden hacer las cosas mejor o peor. Es decir, juzgar la labor del gobierno de alguna forma. Entonces, un ministro que pasa directamente sin fase intermedia del ministerio a la gobernación del Banco de España puede realmente hacer esa función con credibilidad. Pero ya sabíamos todos que el anterior, Hernández de Cos, era una persona conservadora. Y que sí, pero una cosa es tener una ideología y otra cosa es tener un cargo. Pero digo en cuanto a los análisis. O sea, los análisis que emitía el Banco de España eran análisis conservadores, porque es que el anterior gobernador tenía un perfil muy conservador en el cual permanentemente lo que hacía era, digamos, criticar la política económica del gobierno. Entonces, ¿eso es independencia? No, eso es dependencia ideológica de un señor que era el gobernador del Banco de España, que era conservador. Ahora resulta que hay una persona, digamos,
progresista, no afiliado, por cierto, porque no es afiliado al PSOE, el señor Escrivá, pero evidentemente pues a lo mejor el sesgo de sus análisis son más afines al gobierno. Pero vamos, con ser lo más interesante para los periodistas, lo que diga el Banco de España, la verdad es que es una cosa como de tertuliano en el peor sentido. O sea, muy bien, son tertulianos estos del Banco de España, dicen cosas que luego se contradicen en el Banco Central Europeo. Lo más importante del Banco de España y de la posición desde que la Unión Europea es la Unión Europea es la presencia del gobernador en el comité y en el Consejo de la Unión Europea. Ahí va a haber una presencia de España, digamos, en línea progresista. Probablemente va a ser el único representante de una izquierda, digamos, socialdemócrata o de una izquierda ahí, porque la mayoría de los banqueros centrales que hay ahí son conservadores, por tanto... Tampoco es que Escrivá sea aquí un comunista. No. Es decir, estamos aquí hablando de Escrivá, hombre, no está afiliado al PSOE y es desde luego fue de los ministros más críticos, incluso hasta con el propio gobierno. Claro, tampoco aquí pensemos en Escrivá como un acérrimo progresista, vaya. Por eso hablo de que, digamos, que de la esfera socialdemócrata, o sea, que digo, tampoco quiero decir que sea un peligroso anarquista, ¿no? Pero es cierto que la sensibilidad progresista que le va a dar a ese Consejo de Gobernadores en Europa pues va a ser distinta a la de Hernández de Cos, eso está claro, pero para mí la tarea pero volvemos a lo mismo, Ricardo, y creo que estaremos de acuerdo en esta cuestión. Es decir, se va a criticar a sí mismo, o sea, el Banco de España, la Dirección General de Estudios Económicos y Estadísticos del Banco de España, tiene que emitir informes de políticas públicas, de políticas económicas que han sido diseñadas o en las que ha participado el propio ministro, que ahora va a ser el nuevo gobernador del Banco de España. Es decir, eso no entra en colisión, es decir, hombre, que igual luego nos sorprende y se critica a sí mismo y se critica, por ejemplo, la reforma de las pensiones que él mismo diseñó y que, por cierto, entró en colisión con Pablo Hernández de Cos, con el anterior gobernador del Banco de España. Es decir, bueno, igual ahora se critica a sí mismo y critica sus propias políticas. No lo creo que eso vaya a pasar. Igual sí, no lo sé. Pero insisto, no hay, parece, una incompatibilidad de facto. Bueno, yo creo que la personalidad de Escrivá se ha manifestado bastante independiente, incluso con Nadia Calviño conocemos y se ha publicado muchas cosas. Cuando era la todopoderosa Nadia Calviño, pues el señor Escrivá la corregía bastante la plana, o sea que hacía un poco lo que quería, ¿no? De hecho, en la reforma de pensiones se puede hablar de reforma Escrivá, porque digamos realmente es suya. Porque Nadia Calviño y el gobierno como tal tampoco la valoran. Pero por eso mucho. digo, Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué apuestas? ¿Por la independencia o por la sumisión? Yo apostaría más por la independencia. Yo pregunto, o sea, la independencia es complicado cuando estás saliendo de un gobierno que igual vas a tener que criticar incluso lo que tú mismo has hecho. E independencia de sí mismo, me refiero, ya no del gobierno de España, que eso, bueno, doy por hecho, porque es una obligación por ley que el Banco de España tiene que ser independiente del gobierno, muy bien, pero hablo ya de independencia de sí mismo, o sea, de cosas, de políticas públicas que él ha diseñado como doblemente ministro, como dos carteras. Esperaría conocer cuál es ya se rumorea más o menos el subgobernador o subgobernadora, pero va a ser muy importante ese gesto, porque hoy en España... Ahora ofrecido al Partido Popular. El subgobernador o subgobernadora tienen un papel muy importante, como hemos visto incluso con Pablo Hernández de Cos. Así que, digamos se nos está acabando el tiempo. Tengo que dar las gracias a Hugo Pereira, director de Política, periodista de Diario. Gracias por estar con nosotros y gracias, como siempre, a Ricardo Martín por estar con nosotros. Veremos si José Luis Escrivá acaba haciendo informes en contra de su propio reforma de las pensiones, por ejemplo, ¿no? Lo veremos. Veremos lo que pasa en este curso, lo analizaremos en Es Diario, también en Es Política, como siempre. Sigan conectados, Es Diario, es noticia.